Quiero empezar con algo muy puntual porque es lo que está hoy en tela de juicio, por así decirlo. Y vamos a tratar de manejar, yo siempre me preocupo por manejar un lenguaje lo más llano posible. Se habla de que en una época había pocos discapacitados que se recibían subsidio, esa cantidad explotó de manera exponencial, leía los otros días 16 veces más. No en importa, 2 décadas. Si son 16, en dos décadas. Concretamente, mira, me lo anoté Sergio. Hoy 1.000.000, casi 200.000 beneficiarios de las pensiones no contributivas contra 76.000 del 2001. En 2001 había 70 y pico mil, después pasó 1 millón y pico. La lectura que se hace hoy en el actual contexto es que de ese salto, de alguna manera, significa o puede ser leído como un acto de corrupción, para decirlo en términos como lo vengo leyendo y escuchando mucho. Y que actualmente están comenzando a reducirlo por las razones que recién explicaba el móvil con Ana. ¿Cómo podemos poner, digamos, detrás de estas cifras frías, puestas en una hoja de papel o de un Excel en pantalla, cómo podemos analizarlas más profundamente? Que se hayan incrementado tanto, ¿es producto de que hay más casos truchos, de que hubo mayor presupuesto? A ver, este es un país tercermundista. O sea, estamos hablando de que la pobreza y combinado con la discapacidad es una fórmula letal, ¿sí? Entonces jamás voy a pensar que una persona que está en esa situación gestiona una pensión trucha. Aquí hay un desconocimiento del derecho por parte del ministro. ¿Por qué? Porque tenemos hasta el 2006, creo que es el año, ¿sí? Teníamos presupuesto fijo para las pensiones no contributivas. O sea que, si alguien tiene un poco de memoria, había que esperar que una persona que tiene una pensión no contributiva se muera, o sea, una baja, para dar un alta. Entonces, teníamos trámites que duraban esperando 10 años. Así sean para pensiones por invalidez laboral, que esa es la figura legal, la pensión por madre de 7 hijos y para la persona mayor de 70 años que no tenga aporte. Entonces, había que esperar una baja para dar una alta. Por ende, 2001, 2002, 2003, 2006, vas a ver que los números son similares. ¿Por qué? Porque se aumentaba mínimamente el monto, pero no aumentaban las cantidades porque el presupuesto era fijo. 2006 se libera el presupuesto. Y cuando una persona necesitaba y estaba enmarcada en los requerimientos de la ley y de los decretos reglamentarios que iban resolviendo la manera que eso se iba a llevar a cabo, la persona tenía el beneficio de la pensión no contributiva porque correspondía. O sea, no tenía que esperar toda su vida para cobrar algo que le hacía falta. Y estamos hablando de que en ese momento de la historia y en porque es un porcentaje de la jubilación mínima, los haberes son magros. No sé qué hecho de corrupción puede haber con 270.000 pesos. Marta, ¿es tan fácil obtener una pensión no contributiva trucha? ¿Cuáles son los pasos y quiénes son los beneficiarios, digamos? Aquí tenemos 3 figuras. Para la invalidez laboral tenemos que se configure, o sea, que se llene el certificado médico oficial, que es un tipo de certificado que se llena hoy por hoy de manera electrónica, o sea, solamente algunos médicos lo pueden hacer, en algunas instituciones se pueden hacer. Paralelamente a eso, se debe corroborar cuál es la situación socioambiental de la persona. Por ejemplo, si la familia dentro de los obligados legales no debe tener un auto con 10 años de antigüedad o menos, no deben tener más de 2 propiedades, ¿sí? No debe tener ningún obligado legal que le pueda brindar obra social. O sea, hoy por hoy sabemos, cuando vos te pides un delivery, sabes por dónde viene la comida. ¿Cómo no sabemos en el ANSES? Por supuesto que lo sabemos. Todas esas cosas se cruzan. Claro. Todo se cruza. Además, por lo que hoy no hay muertos que estén cobrando. RENAPER automáticamente avisa el ANSES. O sea, no hay una persona que esté cobrando por un pensionado muerto. Porque todo es automático. Hay grietas, hay filtraciones, existe la posibilidad de que haya, a pesar de los controles y demás, digamos, el ejemplo que sí, puede haber. Hay algún porcentaje establecido. Pero no puede ser un porcentaje ni grande, ni nada, ni abismal. O sea, no puede, o sea, a ver, estamos hablando de un cruce de datos. Hoy por hoy, yo, por ejemplo, si lo quiero dar de alta, es imposible darlo de alta a Genaro. Porque tiene una mamá que realiza aportes como monotributista, tiene un papá que también trabaja, entonces él tiene acceso a una obra social. Y se cruza también con el CODEM, que es el sistema, el punto 4 del ANSES,
que cruza si tiene o no el beneficio de una obra social o de una empresa de medicina prepaga. Si tiene ese beneficio y si tiene el beneficios provinciales de salud, tampoco se le da la pensión. Marta, me parece que en el discurso, vos que estás metida mucho más adentro de la movida en defensa de la ley y todo, en el discurso que trata de justificar o emparentar esto, sistema de discapacidad igual a curro, que es un poco la línea que vos estás diciendo, digamos, nadie de este lado duda que primero haya filtraciones y haya pensiones truchas o corruptas seguramente, pero el tema es, ¿se puede justificar por eso esta mala gestión y este corte, este hachazo indiscriminado? Porque en realidad el desafío no es solamente financiero para el gobierno, es sobre todo de una buena gestión, y es ahí donde me parece que el gobierno está haciendo agua. Pero perdón, para complementar lo que vos decís, si el discurso con el que están machacando es antes había 70.000, ahora hay 1 millón, trucho. Bueno, ese es un mensaje que quiere dar, es lo que le conviene dar, quiere desviar la atención de todos los audios y de todo lo demás del momento y culpar a la persona que tiene una discapacidad y que es pobre. Claro. O sea, me parece que es algo ya inhumano, es perverso. Sí, es perverso. Y ahora con las auditorías, concretamente, porque, digamos, se han abierto y ahí han aparecido también. Incluso hay gente que habla de como un plan deliberado de mala gestión en las auditorías para que se caigan un montón de pensiones y gente que no puede ir a acudir. ¿Qué está pasando? Bueno, Yani, ahí vos sabes bien, ustedes saben bien, que cualquier programa del gobierno, cualquier instituto que funcione el gobierno debe ser auditado. Y si el gobierno no puede auditar bien, es un problema del gobierno, ¿sí? Pero se debe hacer de manera respetuosa, ¿sí? O sea, a ver, el gobierno mandó estas auditorías, primero, citaciones que no llegaron. Sí, casi la mitad, tengo entendido. O más. O más. O más. Millonada al correo que contrataron, porque fue un correo privado que contrataron. El interior del interior también existe. La persona con discapacidad trasciende cualquier geografía, o sea, no estamos hablando de que nacen solamente en la provincia o en el capital o en la ciudad de Buenos Aires o en Córdoba capital y después nos olvidamos, o sea, hay que saber llegar a cada una de las personas. Se lo cita en localidades que no son las propias, donde no están viviendo. Y tienes que tener en cuenta otra cosa, esta población por lo general no tiene vivienda propia. El domicilio que tiene registrado a veces no coincide con el real. Eso es por un lado. Pero por otro lado, ¿tienen forma ellos, de seguirlos? En esto que va a decir este cruzamiento de datos, digamos, el gobierno o la ANDIS debería saber a dónde está esa persona. Debería saber y debería controlar que la persona, no controlar que el beneficio sea trucho o no, debería controlar que esa persona con discapacidad tenga lo que corresponde. Lo debería hacer. Pero ¿qué pasa? Iniciaron una auditoría que la rotularon como cacería de brujas, ¿sí? Pero el sistema de salud no acompañó a la persona con discapacidad. Porque ¿qué se le piden esas auditorías al que pudo llegar a ser atendido por el médico, al que pudo pagar el coseguro, porque muchos médicos cobraron coseguro para tratarlos, al que pudo viajar a otra localidad, porque si estaban de una localidad a otra, imagínate cómo es trasladar a una persona que está postrada a otra localidad para que le midan en dónde tiene cortada la pierna? Entonces, ¿qué pasó? El sistema de salud no acompañó. Los turnos para complementar los pedidos médicos, la historia clínica que se les pidió, no acompañaron. De aquí a 3 meses tienes un turno, a 4 meses, y es el Estado el que debe acompañar. El Estado de salud el sistema de salud no acompañó en el trámite de estas pensiones no contributivas. Y en el caso, digo, de aquellas discapacidades que son, digamos, irreversibles, un chico con síndrome de Down, tiene que ir igual al Estado, no podría evitarle a esa persona, una persona cuadripléjica. Digamos... Yo pensaba en su momento, cuando empiezan todas estas auditorías y antes de que aparezcan los audios y todo esto, era muy fácil auditar, porque vos cruzabas con el sistema de Incluir Salud. Incluir Salud es la obra social, por donde están ahora las causas de la Suiza y todo lo demás, es la obra social que tiene una persona con pensión no contributiva. Entonces, si vos veías que, a ver, Marta Lastra tenía medicamento tanto, usaba tipo de tratamiento, vos sabías que esa persona está cursando un diagnóstico y está recibiendo algo, entonces era mucho más fácil. De última, quizás auditar al que no usaba las prestaciones y por lo menos liberabas al que la pasa muy mal, al que lo usa y lo necesita, por lo menos lo liberabas de la angustia, ¿no? Porque entonces... Para decirlo mal y pronto, si recibía la guita y no la gastaba en medicamentos, por lo menos despertaba una sospecha. Por lo menos a esa persona le iba a preguntar.
por lo menos le voy a preguntar, porque 270.000 pesos yo creo que no enriquecen a nadie. Sí. Pero, a ver, pero ahora viendo todos los quilombos que hay con Incluir Salud, no me extrañaría que a Juan Pérez, que nunca usó Incluir Salud porque tiene, no sé, un Chagas, ¿sí? Y porque la va llevando, ¿sí? Porque vive allá en el norte cordobés, ¿sí? No me extraña que a Juan Pérez le hayan endilgado, le hayan impuesto que compraba los medicamentos de la Suizo para justificar todos estos entuertos. Claro. Entonces yo digo, la miércoles, o sea, lo que yo pensaba estaba bien, pero no se podía aplicar, porque estamos en una situación de mucha observación. Sí. Y para colmo también daría la sensación que frente a las hipótesis de casos de corrupción, digo, no saquemos lo de los audios, que por supuesto también está investigado, pero digo, se fue a perjudicar al último eslabón y al supuesto beneficiario, y no se investiga en esa supuesta cadena de corrupción. Vos me decís, tienen que pasar por un médico, tienen que pasar por una junta, o sea, hay una cadena de responsabilidades de profesionales que ponen el gancho, si hay municipios con intendentes que otorgan o jefes comunales que otorgan indiscriminadamente, digo, tampoco se pone la lupa ahí y en definitiva termina perjudicándose a la persona a la que debería ser la beneficiaria, ¿no? Exactamente, pero ese no sería solo el eje de la ley de emergencia. No, claro. El tema es que hoy por hoy lo quieren llevar para ese lugar porque el otro sector no lo pueden atacar. Porque para el otro sector, para el sector de nuestros hijos, ¿sí? No lo pueden atacar porque metieron la mano en esa lata del fondo de redistribución. Desde la ley bases se empezó a desfinanciar ese fondo de redistribución, que es con el que se pagan las prestaciones de discapacidad, o sea, la fonoaudióloga, la psicóloga, la psicomotricista, la psicopedagoga, la maestra de apoyo, el acompañante terapéutico, los transportistas, los hogares de día, las escuelas especiales, los centros educativos terapéuticos, y todo, o sea, con ese fondo de redistribución al que aportamos todos nosotros, porque el porcentaje que va para la obra social, un porcentaje de la obra social lo mete al fondo, o sea, ese fondo es nuestro, ¿sí? Ese fondo de redistribución se ha ido desfinanciando desde la ley bases. Entonces, por eso no alcanza hoy por hoy para ¿Y a dónde aumentar. va esa plata? Y bueno, lo que pasa es que hicieron esto. Para sumar a las empresas de medicina prepaga, aportan todos un poco menos. Claro. Pero ahora sacan muchos más. Se entra menos al fondo y sale más. Entonces, pero a ver, ¿por qué no se sostuvo el primer porcentaje, el 20%, para que ingresen todos? Entonces, no, al 15%, pero para que fue esta lucha que tiene el gobierno con las obras sociales sindicales y tratar de quitarles un poco el poder. Las resoluciones muy confusas de principio de año afectaron también. Pero esto se lleva puesto a la gente, esto se lleva puesto a la familia de la discapacidad. Y el sistema de la discapacidad, como lo conocemos, corre peligro de extinción grave. Ahora vamos a pelear para que se ratifique la ley. Yo creo que llegamos a que se ratifique la ley de emergencia, pero tenemos la otra pelea. Lograr que el presidente, por una vez, cumpla con una ley. Ese es el punto de la pregunta que ya venía. avisó Ya avisó que la va a judicializar. Sí. Es todo tiempo, evidentemente, es todo demorar y estirar. Incluso dijo, si la justicia se expide a favor del cumplimiento y la promulgación de la ley, no la voy a cumplir. A mí me preocupa mucho este atentado al Estado de Derecho. Me preocupa mucho porque, a ver, el año pasado Natalia de la Sota desde el Congreso frenó el desmembramiento del nomenclador. El año pasado sufrimos un ataque muy importante que no fue mediatizado, no fue conocido, pero querían tener un nomenclador para los que tenían obras sociales, para los que tenían PAM y los que tenían Incluir Salud. Persona con discapacidad de primera categoría, de segunda categoría y de tercera categoría. Totalmente discriminatorio, ¿sí? Y esto lo viene poniéndole el freno en materia de discapacidad y en otras cuestiones también. A mí me preocupa esto, porque uno puede poner el freno usando las herramientas institucionales y democráticas que tenemos. Sí. Pero esta persona no la está cumpliendo. Y el presidente es el primero que debe cumplir con la ley, es el primero obligado en el país. Sí, sucede que se ha mezclado la política y esto es casi a ver quién tiene más fuerza, ¿no? Me parece que se ha metido. Y en la época, en el momento, ¿no? En el momento, porque lo que sucede hoy en el Senado va a ser o un espaldarazo para un gobierno que viene golpeado o un nuevo golpe. ¿Y sabes qué es lo peor, Sergio? No sé, te lo pregunto Marta también. Digamos, la pelea es tan grande por sostener esta ley de emergencia que daría la sensación de que con esto estamos salvados. Y en realidad es
apenas un aporte para intentar que no se vaya todo el demonio como se está yendo, ¿no? Porque es aumentar las prestaciones, pero hay un montón de otras cuestiones que quedan pendientes en materia de discapacidad. Muchas cuestiones que quedan pendientes. Ahora hay que tratar de salvar y de sostener el sistema de discapacidad como se lo conoce, tratar de sostenerlo. Y mira con lo poco que nos estamos conformando, con que no se destruya. Estamos buscando eso, o sea, y no se está pidiendo dádiva. A ver, les contaba cómo está compuesto el fondo. Aquí no tienen que destinar una partida extra. Claro. A ver, esto es de todos, ¿sí? Y a lo largo de la historia argentina se ha ido fortaleciendo ese sistema. Este es el primer gobierno que lo ataca. Yo todavía no lo puedo entender, pero en la familia de la discapacidad, casi 5 millones de personas en el país con una discapacidad, multiplicado por 2, por 4, para los que nosotros nos contenemos. Somos muchos. Bueno, digamos, en su momento parecía retórica, cuando el presidente dijo soy un topo que viene a destruir el Estado desde adentro, sonaba a frase campaña. Una cosa que voy a reconocerle es la absoluta coherencia con lo que dijo al principio, soy un topo que viene a destruir el Estado. Eso es destruir el Estado. Sí, de cualquier modo yo insisto, Sergio, que acá no tiene que mezclarse porque si no parece que, digamos, de este lado se convalida cualquier cosa, cualquier irregularidad. No, jamás. En realidad lo que se está pidiendo es, estamos todos de acuerdo que se audite, porque Lo hemos además dicho, el objetivo es que llegue el dinero a la gente que lo necesita, no a los lo que hemos no dicho en tienen. la obra pública, lo hemos dicho con el tema de la jubilación, lo hemos dicho en todo. Combatir la corrupción, combatir las dádivas truchas, está bien, lo cual no significa dinamitar la... Sí, yo lo que creo acá, esto es un apunte mío en el plano personal, digamos, de análisis político, es que no saben gestionar. Es que esto desnuda una incapacidad de gestión muy grande, porque, insisto, el desafío no es solamente fiscal, digamos, y económico, el desafío es una buena gestión. Y Milei venía a gestionar bien, y gestionar bien significa auditar, pero auditar bien. Y para auditar bien no se corta todo, para auditar bien se tienen que tener las herramientas, se tiene que, digamos, tener una planificación, se tiene que conocer cómo funciona el Estado para entonces poder hacer el entrecruzamiento de datos, y eso no está sucediendo. Y eso, en definitiva, que es la parte que me parece que se oculta, obviamente deliberadamente, es demostrar que no se sabe gestionar. Hay un tema ahí de Andy, hay un tema complejo en la Agencia Nacional de Discapacidad. Pusieron a gente, tanto a Diego Españolo como a Romina Núñez, a cargo de Andy, sin experiencia en gestión. Claro. Primero, sin experiencia total. Y los que continuaban a cargo de ciertas áreas eran los que estaban sospechados de haber tenido participaciones poco felices en diversas intervenciones. O sea, así estaba. No quedó nadie de las gestiones. Sí, digamos, quedaron gente de la gestión de Fernández, gente de la gestión de Macri, pero quedaron los que estaban sospechados. Quedaron los que él denuncia en los audios, lo que Españolo denuncia o menciona en los audios, y quedaron esos. Claro. O sea, quedaron, lamentablemente, incluir salud incluso tiene una clasificación intermedia propia para pagar un porcentaje más a ciertos hogares. Y eso no fue auditado, eso no lo mencionan. Y eso es algo que está armado y que a mí me preocupa un montón, porque es plata que va para un lugar cuando tendría que ir al otro. Claro, ese es el problema. Sí, pero a ver, estamos hablando de que otra persona necesita el medicamento, está necesitando un cierto tipo de pañal, porque vos vas y gestionas un pañal para un adulto que tiene cara y todo lo demás, le dan el mismo pañal que a todos y que lo terminan lastimando. No sabes qué es peor, si el remedio o la enfermedad, porque no le quieren comprar el que necesita de calidad. Y estamos hablando de que después se quedan con un 3%, de que los millones la suizo, y eso es plata que una persona que la está pasando tan mal, le resulta imposible de imaginar cuánto es en dinero, porque lo que le interesa es saber, tener el april para la atención, tener los pañales y poder tener acceso a lo indispensable para vivir. Ese es lo opuesto. Lo que se pone en juego, sí. Pero aparte estamos hablando de algo totalmente diferente. Ellos hablan de un mundo de corrupción y de pesquisa y de cacería de brujas. Y aquí estamos hablando de una realidad de vida que no se la deseo a nadie. Sí, y que es inmediato y es ahora, y quien se ha visto perjudicado hoy no puede esperar más, digamos, la reconstitución, la revisión, lo que sea. Aquí los truchos no son las personas con discapacidad que tienen pensión. Aquí los truchos es el gobierno que no realiza las auditorías como corresponde y que quiere y que pretende desligarse de responsabilidades culpando al más desaventajado. Bueno,
Sí, Habrá que ver qué pasa hoy, pero sí, yo creo que como la urgencia... están los números para que salga la ley, el tema es bueno ver las reacciones posteriores. Yo insisto, Sergio, desde lo político, que creo que la bala de discapacidad primero frente a esta oposición que tuvo el gobierno por la ley, y ni hablar ahora con el tema de los audios, sí entró en el núcleo duro del corazón del poder. El tema es que no tenemos un presidente que haya mostrado en estos casi 2 años de gestión un centímetro de, digamos, empatía. De empatía, pero además de capacidad de reflexionar y de dar marcha atrás y barajar y dar de vuelta. Pero se encontró con algo grande aquí, Janine. Bueno, la familia de la discapacidad, Sí, si es algo sí. que sabemos nosotros, es no bajar los brazos. Bueno, evidentemente, y para cerrar, el mensaje con el que habríamos de pasaron de tanto a tanto, por lo tanto, evidentemente son truchos, apunta al otro público, el que no tiene ningún tipo de vínculo con la discapacidad, ni propia, ni familiar, ni cercana, ni amigo, ni nada. Por lo tanto, todo esto que vos estás contando y que ustedes estaban desarrollando recién, bueno, entra por una oreja y sale por la otra, porque en definitiva el discurso que entra es todo es choreo. sí, todo es Es grave, Sí. es muy grave. Pero bueno, los argentinos somos, y los cordobeses, bastante empáticos y tenemos capacidad de reflexión y de comprender de lo que estamos hablando. El que no quiera oír, digamos, ya ahí uno no puede hacer nada. Seguro, La seguramente. necedad de los extremos Hoy- es algo, digamos, que uno no puede manejar. Hoy entiendo que va a haber mucha gente en las plazas y no toda la gente va a estar vinculada Sí, al tema de sí. discapacidad por vínculo o por... Va a haber mucha gente solidaria que se va a sumar también. Muchas gracias, Marta. Gracias, Marta. Gracias a ustedes y bueno, los esperamos en la plaza hoy.